Dios les bendiga, Dios les guarde grandemente. Y hoy vamos a continuar con el taller Un Obrero Excelente y vamos al capítulo 3, 4 elementos que conocer como ministros del Señor. Esta relación con este conocimiento es muy importante, ya que hace una base, un piso a todo lo que podremos utilizar más adelante en el conocimiento que Dios nos da. El primero de ellos son las 12 tribus de Israel, el segundo los 10 mandamientos, el tercero los 12 apóstoles de Cristo y el cuarto las dispensaciones de Dios. En este caso vamos a comenzar con las 12 tribus de Israel. Jacob tuvo 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser y José. Cuando emigró a Egipto, la familia se componía de unas 70 almas, según Éxodo 1, versículo 1 al 5, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y los descendientes de estos hijos de Israel formaron sus familias, y estas a su vez las tribus. Cuando salieron al desierto rumbo a Canaán, eran como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ahora, como le dije hace un momento, viene a ser un fundamento bíblico muy importante, el nombre de las tribus, y no tanto la vida o la necesidad de cada tribu, no, sino que ya para la Biblia, para lo que se escribió la Biblia, fundamentos bíblicos que debemos aprender cada uno, hay palabras que son dirigidas a las tribus, hay palabras que son dirigidas al pueblo gentil, hay palabras que son dirigidas a diferentes áreas, y es importante conocer la base de la Biblia, y entre ellas está la distribución que Dios hizo con Jacob cuando lo llamó a través de su abuelo Abraham para tener esta gran descendencia, llenar la tierra y fructificarla. Sabemos cómo es la historia, pero también es importante recordar los nombres de ellos y por lo menos entender el propósito de Dios con las 12 tribus de Israel. Luego tenemos los 10 mandamientos. Aparece primeramente en la misma Biblia, que llama así a las 10 palabras con las cuales Dios resumió su pacto con el pueblo de Israel. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último, no codiciarás. Conociendo el principio espiritual, el principio fundamental, familiar, ético de cada uno de estos mandamientos, poniéndolos en práctica, aplicándolos a nuestras vidas, como líder de una congregación, líder de una célula, de una iglesia, vamos a tener en cuenta que conocerlos, ponerlos en práctica, nos va a ayudar mucho a tener, repito por tercera vez, una base, un fundamento bíblico para todos los actos que hagamos, y todo nos saldrá bien. Ok, estos 10 mandamientos, como dice acá un pequeño concepto, dice que está resumido en 10 palabras o en 10 frases el pacto de Dios con el pueblo de Israel. El Señor le dijo a Moisés que subiera al monte, y después que bajó con 2 tablas, Dios le escribió allí los 10 mandamientos. Estos mandamientos fueron dados al pueblo, pero aún siguen vigentes, aún siguen activos, por así decirlo, dentro de la iglesia del Señor. Sabemos que no podemos tener otros dioses, no podemos hacer imagen para adorarlas, no podemos tomar el nombre de Jehová en vano,
debemos de tomar un día para descansar, un día de reposo, honrar a nuestro padre y a nuestra madre. No debemos matar, no debemos cometer adulterio, no debemos hurtar, robar, no hablar mal, con falso testimonio de nuestro prójimo, y no debemos codiciar ni la mujer de nuestro prójimo, ni el carro de nuestro prójimo, ni el salario de nuestro jefe, nada. Tenemos que tomar en cuenta que estos 10 mandamientos aún siguen vigentes en nuestra vida. Tercero, los 12 apóstoles de Cristo. Persona que ha sido enviada con cierta autoridad para cumplir una misión. El término es de origen griego, derivado de apostello, que significa enviar. Las listas de los nombres del grupo denominado los 12 las encontramos en Mateo 10, versículos 2 al 5, Marcos 3, 16 y Lucas 6, 14. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Sabemos que después que Cristo fue entregado, Judas Iscariote se ahorcó, y el Señor le había hablado a los apóstoles diciéndoles que había allá arriba un lugar donde ellos iban a juzgar las 12 tribus de Israel, y por ende cuando Judas Iscariote muere, los discípulos toman la decisión de echar la suerte en el regazo y llaman a uno de ellos, pero más adelante el Señor llama a Pablo, el cual pues también cumple un propósito en esto. Recuerde que apóstol significa enviado con un propósito, una autoridad, como lo dice el significado que le hemos puesto acá, persona que ha sido enviada con cierta autoridad para cumplir una misión. Entonces también es bueno conocer los nombres de los apóstoles. Muchas personas lo confunden con los 4 evangelios y no saben distinguir todavía quiénes fueron y quiénes no fueron los apóstoles. Entonces para un principio bíblico también es conocerlos a cada uno de ellos. Cuarto, las dispensaciones de Dios. Las 7 dispensaciones son las siguientes. Primero, la inocencia antes la caída. Después viene la dispensación de la conciencia desde la caída hasta Noé. Luego viene la dispensación del gobierno humano de Noé a Abraham. Luego viene la dispensación de la promesa, comenzando con Abraham. Luego viene la dispensación de la ley desde Moisés hasta Jesús. Y luego viene la dispensación de la gracia, que es donde estamos hoy, que comienza en Hechos capítulo 2. Y hasta allí tenemos la dispensación actual. Y por último sería la dispensación del reino milenial, después de la tribulación, el reinado de 1000 años de Jesús en la tierra con todos sus escogidos. Estas dispensaciones son necesarias también entenderla, conocerla, y cómo Dios, usted puede estudiarlo en casa con mayor detalle, cómo Dios vino trabajando con cada una de las dispensaciones, cómo Dios ha actuado, quiénes fueron los profetas en esas dispensaciones, quiénes fueron las personas a las que Dios usó en esas dispensaciones. La dispensación de la gracia, todos sabemos que tenemos un fundamento, una base, que es la de los 12 apóstoles. Tenemos en la ley, la base era Moisés, en la promesa la base era Abraham, y así sucesivamente. En cada una de ellas hay alguien que está, digamos, autorizado de parte de Dios para esto. Y hoy tenemos en este tiempo, el tiempo de la gracia, esperando la última dispensación, que es el reino milenial. Tiempos, no sabemos cuáles son los tiempos de las dispensaciones. Muchas de ellas duran una eternidad, otras duran menos, pero cuando digo eternidad me refiero a que duran muchísimos años, otras no duran tanto. La que tiene tiempo, la única que tiene un tiempo específico, es la milenial, que sabemos que ya son 1000 años, porque su nombre lo dice. Y desde Moisés a Jesús pasaron muchísimos años, de Noé a Abraham pasaron muchísimos años. Aquí tenemos
El conocimiento es la información que las personas adquieren mediante sus capacidades mentales. Hay que identificar, observar y analizar para poder llegar a una conclusión. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, según Isaías 5:13 y Oseas 4:6. Véalo así: mi pueblo perece porque no me conoce. Al tener en contacto estas cuatro observaciones que derivan de la Biblia, cada una de ellas, hablando de las 12 tribus, los 10 mandamientos, también de los 12 apóstoles y de la dispensación. Todas estas nos van a ayudar a tener un fundamento más estable, saber quién es Dios, y cuando hablemos de Él hablaremos con más base, con más autoridad, y nada nos podrá mover de lo que pensamos o de lo que tal vez predicamos, y muchas personas pudieran estar confundidas, y nosotros nunca nos vamos a confundir, nunca nos vamos a enredar, porque conocemos el poder de Dios que está en nosotros. Entonces te animo a que estudies estas 12 tribus, estudia los 10 mandamientos, estudia la vida de los 12 apóstoles, cuándo nacieron, cuándo murieron, dónde estuvieron, en qué países estuvieron. Puedes estudiar el fundamento de cada una de las dispensaciones de Dios, de la inocencia, y si le puedes colocar los años también en tu cuaderno donde estés anotando este estudio, te puede ayudar muchísimo a mantener esta información que vale oro para todo el que predica. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Por acá su pastor y amigo Emerson Hernández. Dios me los bendiga. Hasta el próximo video.